Hermanos, Dios les bendiga. Hemos cumplido otra semana más, una semana más con vida, gracias a Dios. Esperamos un poco a que se vayan conectando. Queremos felicitarlos a cada uno de ustedes, queridos hermanos, por haber llegado hasta este punto. La cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus ha sido algo muy difícil que nos ha pegado a muchos en distintas áreas de nuestra vida. Muchos perdieron sus trabajos, muchos entraron en conflictos en la familia, muchos entraron en conflictos en la escuela, muchos entraron en conflictos dentro de sí mismos, ansiedad, depresión, estrés, etc. Sin embargo, hermanos, confiamos que la palabra es eficaz, que la palabra es real. Y cuando Dios dijo que todas las cosas les ayudan para bien, para aquellos que aman a Dios, esta palabra no se equivoca. Seguimos confiando plenamente de que Dios está aquí con nosotros y que quizás hay algunos aspectos de nuestra vida, quizás hay algunos momentos, algunas situaciones por las que tenemos que pasar, en las cuales no les encontramos el lado bueno, no les encontramos la bendición, no vemos un lado positivo. Sin embargo, estas situaciones son determinantes para que Dios cumpla un propósito especial en nuestra vida. ¿Cuál es? Yo no lo sé y no debo saberlo, pero Dios lo sabe y yo confío, yo me sujeto a su voluntad, porque dice la palabra de Dios que su voluntad es buena, es agradable y también es perfecta. Por eso les felicito por haber aguantado hasta aquí. Seguimos peleando la buena batalla, hermanos. El día de hoy tenemos un tema en la predicación muy interesante, pero antes de ello, ¿por qué no comenzamos con una pequeña oración? Sígame, hermano, y sienta la presencia del Espíritu Santo desde la comodidad de su casa. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios, porque estás aquí con nosotros en esta tarde. Yo te pido, Dios, que seas tú bendiciendo a cada uno de los hermanos y de las hermanas que nos están viendo. Si hay alguien a través de esa pantalla que se encuentra muy seco, muy alejado de ti, atráelo a ti nuevamente con tus cuerdas de amor. Si hay alguien que todavía no te conoce, que sienta en su alma florecer tu presencia, Dios, y sienta un despertar espiritual, pueda escuchar tu voz y pueda tener un renacer en su vida. En el nombre de Jesús te pido que en este culto nos bendigas, alimentes nuestro espíritu, Padre Santo. No queremos que esta palabra caiga en un saco vacío, sino queremos, Padre, que esto se quede bien inculcado en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, porque aunque nosotros aún somos muy imperfectos, aún nos falta mucho por avanzar. Tú sigues así hablándonos y exhortándonos con el consejo de la palabra. Ayúdanos, Padre, sigue perfeccionando en nosotros la buena obra que has empezado, Dios. Ayúdanos a llegar a ser a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que nos ayudes. Te pido que seas tú ministrando nuestros corazones, que seas tú reconfortando no solamente nuestra alma, sino también nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, déjanos, Señor, alabarte. Quédate con nosotros esta tarde. Eres bienvenido, el Espíritu Santo, a este culto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermano, comuníquese con Dios. Abra su espíritu y escuche las alabanzas y las adoraciones que tenemos del Señor. El Señor está aquí con cada uno de nosotros. Siento como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo le puede oír. El Señor nos oye cuando tú le hablas. El Señor está aquí. Te alabamos. Tan cierto como el aire que respiro. Como en la mañana
sino doblar rodillas delante de tu presencia. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente. Te adoraré. Por siempre, gloria, Señor, Señor Jesús. Así es, Señor, y yo daré gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Te adoraremos eternamente. Si los cielos cuentan tu nombre, si el universo, si los astros y las estrellas son una evidencia de tu magnificencia, ¿quiénes somos nosotros, Dios? Una molécula de polvo en un universo tan grande como para enorgullecernos y no arrodillarnos, sino buscarte. Te damos gracias porque algo tan insignificante aparentemente como la humanidad, tú tuviste misericordia, tú nos amaste y ahora estás aquí con nosotros. Muchas gracias, Padre. Eres bueno, tú eres bueno con cada uno de nosotros. Te alabamos, Dios. Muchas gracias al Señor. Siga buscando de la palabra del Señor. Siga orando, siga ayunando. Recuerda, hermano, que el cristiano se sostiene por la convivencia individual que tiene delante de Dios. Yo le exhorto a que en lo que queda de esta pandemia siga de pie en el Señor. Pelee la buena batalla, hermano. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias a todos los que utilizan las redes sociales, ya no para pasar el rato. Es cierto, muchos de nosotros vemos videos musicales o incluso películas, conocemos de ministerios, pero ¿quién iba a pensar que algún día iba a ser el canal para predicar el Evangelio? Dios les bendiga, nos da mucho gusto saludarle a través de este medio. Estamos nosotros buscando cada día que una palabra fresca, una palabra de edificación y de construcción en su vida espiritual pueda llegar a usted y le pueda bendecir de una forma muy especial. Porque queremos ir de gloria en gloria y de poder en poder hasta llegar a ver a Dios, dice la palabra en Sion. Hoy traemos para usted un tema polémico, un tema real, real desde la perspectiva espiritual y real desde la perspectiva moral, real desde la perspectiva profética, muy real desde la perspectiva social. Pero antes de entrar a este polémico tema, yo quiero que usted cierre sus ojos, por favor. Necesitamos que el Espíritu Santo nos hable. Necesitamos que nuestro corazón se ponga en sintonía, a cuentas, que podamos mirar al Señor a los ojos. Padre amado, en esta tarde te damos gracias, porque es por tu misericordia por la que no hemos sido consumidos. Entre tantos va y viene, Señor, entre tantas actividades,
Entre tanto corazón inquieto y dispuesto, Señor, a sacar adelante a la familia, entre tantas ansiedades y afanes y preocupaciones, hoy venimos a ti para adorarte y para bendecirte. Venimos a ti, Señor, para pedirte que tú limpies nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos nosotros, Padre Celestial, abrirte nuestro ser completamente para que nos hables. Fortalece al que se encuentre desanimado. Dale, Señor, una motivación al que la ha perdido. Y trae paz al que le está perdiendo, Señor, o al que la ha perdido. Si esta palabra, Señor, llega a alguien y la escucha completa, te pido que le hables al corazón. No solamente al pequeño remanente que nos has permitido pastorear, Señor, sino a mucha gente, Señor, aquí o allá. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Padre, oramos que cada una de las necesidades con las que llega tu pueblo al momento de cerrar tus ojos y de voltear al cielo y de decir, Dios, ayúdame, tú ahí te glorifiques. Dios, bendice allá, Señor, en Bolivia, a Karen y a Abdul, Señor. Abrázalos, envuélvelos con tu manto, protégelos. Bendice a Freddy Pereira y a su familia, mi hermano Martín Hernández, Señor, en Zacatecas, a su papá en Briseña, Señor. Bendice, Padre, a Julia Ortiz, a su esposo, a sus niños. Bendice, Señor, a la familia Mendoza Bustos, Padre, a la hermana Martita Moreno, a la familia Aguilar González. Bendice los corazones, la hermana Margarita, Señor, allá en Peña Blanca, la gente que nos sigue, la gente que ve nuestras predicaciones, la gente, Señor, que se ha esmerado, Padre, por servirte, aunque no sea parte del remanente. Te pido que tú bendigas a aquellas personas y aquellos corazones, aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, aquel joven que ora por Ribera del Quebar, aquellos que nos hacen llegar más que una oración. Bendícenos. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Miren, hermanos, quiero leer un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos. En el capítulo 3 de Marcos hay un pasaje bastante serio. En el versículo 20 dice así, de esta manera: que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos no podían ni comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios, el Señor Jesús, mis hermanos, echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que fíjese bien, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquieran que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Aunque no lo crea, querida iglesia, para que la gente que escuchaba la predicación y las enseñanzas de Jesús, para que la gente pudiese llegar al punto de aseverar que Jesucristo tenía un espíritu inmundo, debió haber pasado un proceso muy largo y de bastante conflicto emocional, mental, intelectual y espiritual.
quiero introducirme a este tema que se llama insensibilidad espiritual de la siguiente manera. Su servidor, yo acepté a Jesucristo cuando tenía 18 años de edad. A los 19 años me fui al instituto bíblico, pero cuando tenía 18 años, hermanos, que yo recibí a Cristo, hubo un cambio en mi mente muy fuerte. Mire, yo fui educado en casa por un hombre que se burlaba del evangelio constantemente. Mi papá recibió a Cristo antes de morir. Sé que Dios le perdonó, pero a mí me enseñaron a reírme de los cristianos, a burlarme de los hijos de Dios. Así me enseñaron, así fui educado. Incluso había ocasiones en que yo hacía enojar a mis familiares que eran creyentes, y cuando mostraban enojo, yo con sarcasmo y con burla, porque así me enseñaron, yo les decía, acuérdate que los hermanos no se enojan. Y obviamente mis familiares sí se enojaban, hermanos, sí se enojaban. Hoy nosotros vivimos en un tiempo en que el evangelio es vituperado. Resulta que un día, cuando me fui al instituto bíblico y regresé, cuando terminé el instituto bíblico, estuve como pastor interino mientras mi pastor salía a hacer un viaje a los Estados Unidos, y estuve visitando algunas familias, y de pronto visité una familia cuya congregante era mamá de una compañera mía de secundaria. Y cuando yo llegué y la hermana me presentó con su familia, su hija dijo: mamá, no me digas que Tomás es el pastor ahorita en la iglesia. Sí, hija, ¿por qué lo conoces? Sí, estuvimos juntos en la secundaria. Y Tomás se burlaba de los muchachos de la secundaria que eran cristianos. Así me enseñaron, hermanos. Yo creía que era algo normal o correcto, creía que me enseñaron a pensar que los cristianos eran gente fanática y gente que por leer la Biblia se estaba volviendo loca. Nada más lejos de la realidad que lo que me enseñaron. Pues resulta que cuando pasan los años, ahora después de 25 años de que Cristo entró en mi corazón, me doy cuenta, hermanos, de que ese nivel que en aquel tiempo se veía muy poco, hoy el burlarse del evangelio, el burlarse de los hijos de Dios, el burlarse de Cristo mismo, el burlarse de su palabra, es un pan cotidiano, es un pan de cada día. Lo miramos en la tele, lo miramos en las canciones, lo miramos en redes sociales. Hoy en día un cristiano no puede decir que está a favor de las dos vidas. Porque cuando alguien dice, un creyente dice que está a favor de dos vidas, todo el mundo se le echa encima. Y cuando alguien le dice, piensa en Dios, Dios te va a juzgar, la gente se burla de uno. ¿A qué punto hemos llegado nosotros como sociedad que tenemos que estar en un constante torbellino, en un constante tornado de burlas y de escarnio? En aquel tiempo a mí me lo enseñaron así, porque el cristiano no era tan común. Después de muchos años, ¿sabe usted, querida iglesia, cuántos pastores evitan hablar del aborto porque tienen miedo a que los troleen, a que hagan memes de ellos? ¿Sabe usted cuántos pastores y predicadores evitan hablar en contra de la comunidad del arco iris porque tienen miedo a que los troleen, o a que les cierren la iglesia, o que saliendo de su casa sean apedreados, sean considerados como causantes de odio y de intolerancia ante estas ideologías de género, aun cuando la Biblia las reprueba? Son muchos. Pero hoy quiero no hablar de ideologías y de cambios sociales.
Hoy quiero que nos metamos al corazón de la gente. Hoy quiero que nos metamos. Hoy quiero que nos involucremos entre las masas y que veamos, que analicemos y que pensemos qué fue lo que nos pasó para a lo malo llamarle bueno, a lo bueno llamarle malo, a lo blanco llamarle negro, a lo negro llamarle blanco, y al pecado llamarle bendición, y a la bendición llamarle retrógrada, pecador. ¿Qué fue lo que nos pasó en sociedad? Porque debe de ser ante unos parámetros de moralidad, debe de ser normal que cuando cometamos algún ilícito nos sientamos mal. Debe de ser normal que como sociedad, no como cristianos, como sociedad, veamos a un niño de la calle pidiendo un pan, veamos a una persona enferma, veamos a una persona en necesidad y que nuestro corazón sienta dolor. Pero nos hemos vuelto insensibles, nos hemos hecho insensibles al dolor cuando deberíamos de sentirlo, de sentirnos desgarrados, de sentirnos tristes. Porque hoy en día tiene más compasión y más misericordia un perro abandonado o un perro de la calle que un niño con hambre. ¿Qué fue lo que hizo que nuestra mente se tergiversara de tal forma? Ahora bien, esto estamos hablando a nivel sociedad, pero cuando nosotros dejamos la sociedad y somos un poquito más objetivos, la Biblia habla en Proverbios capítulo 4 versículo 18, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Esta senda dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros, su servidor, su familia, vive en una zona rural. En el fraccionamiento donde vivimos, si usted va al norte, al sur, al este o al oeste, no hay más fraccionamiento, hay parcelas, hay sembradíos y hortalizas. De tal forma que cuando sale uno a caminar muy temprano, uno puede ver hasta el horizonte sin que le estorbe ninguna construcción. Uno puede ver la salida del sol. Por eso amo vivir en una zona rural. Y entonces, de que va oscureciendo, poco a poco va ascendiendo por la rotación de la tierra hasta que el sol está en su cenit. Y el proverbista compara la vida espiritual y dice que tiene que ir creciendo poco a poco, tiene que ir adquiriendo valores, tiene que ir estableciendo prioridades, tiene que ir sensibilizando su corazón, tiene que ir sensibilizándose a la presencia de Dios, tiene que ir sensibilizándose a la necesidad y al dolor humano. Ahora bien, eso dice Proverbios. Sin embargo, yo pregunto, ¿qué pasa cuando en lugar de que la vida del ser humano se compare con la salida del sol, se le tenga que comparar con una puesta del sol, con un entenebrecimiento, cuando nuestra región o nuestra zona geográfica entra en la oscuridad? ¿Qué es lo que pasa? Si usted lee en Romanos capítulo número 1, Romanos capítulo número 1, versículo número 21, dice así: que habiendo conocido a Dios, la gente, la sociedad, los pueblos, las naciones, las tribus, las familias, los niños, los ancianos, los hombres, las mujeres, los ideólogos, los políticos, las feministas, las proabortistas, los machotes, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue
Escuche la palabra que utiliza. Entenebrecido. Pasaron tres cosas, hermanos, que aquí nos marca la Biblia, pero dos pasos y procesos para que como sociedad o como seres humanos se llegue al cenit de este texto. Número uno, rechazaron conocer a Dios. No dieron gloria a Dios. Número dos, prefirieron la vanidad, y entonces como consecuencia de rechazar a Dios y como consecuencia de preferir priorizar la vanidad, dice que sus corazones se entenebrecieron. Que es lo contrario, que es la antítesis del Proverbio capítulo 4 versículo 8, que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Aquí dice la Biblia que los corazones se entenebrecieron. La palabra entenebrecimiento en el griego es una metáfora que habla de los callos que se nos hacen en las manos. Usted a lo mejor es albañil, a lo mejor es electricista y utiliza herramientas muy pesadas para hacer su trabajo. En la medida de que el albañil agarra un martillo y comienza a dar de cincelazos y de martillazos, se le hacen callos. Pero esto es un proceso. Primero se hacen ampollas. Yo he trabajado la albañilería y he trabajado la electricidad y he sido como en 1000 usos para sostener el ministerio, y sé lo que es utilizar las herramientas de trabajo. A veces corto el pasto y termino con las manos ampolladas, y cuando lo corto durante varios días termino con las manos encallecidas. Y entonces esa parte de la mano que se vuelve un callo son células muertas. Si usted recibe una descarga de luz en donde tiene un callo y luego recibe una descarga de luz en donde no tiene un callo, no se siente lo mismo. ¿Por qué? Porque donde tenemos callos, donde hemos encallecido, hay células que ya no tienen vida. Se vuelven insensibles. Cuando la Biblia dice que el corazón se entenebreció, eso es lo que pasa. Que en el corazón se le hace un callo y se vuelve insensible a los parámetros que Dios nos marca en su palabra. Y entonces tenemos una sociedad en la que los decapitados son el pan de cada día. Oiga, estaba viendo en días pasados un video que me mandó Freddy Pereira de allá de Ecuador, en el que tenían, aquí en México ya lo habían sacado en los medios de comunicación, donde un sicario tiene a un hombre tirado en el suelo, con el pie en el cuello y en la cara, vivo, lo tienen, le encaja un cuchillo, le raspa todo el pecho, le abre el pecho, y estando aquel hombre vivo, le saca el corazón, le arranca un pedazo y se lo come. ¿Qué proceso tuvo que llegar a pasar para que este animal, este hombre, perdiera la sensibilidad moral, perdiera la sensibilidad del corazón y perdiera la sensibilidad del sentido común? Y cuánto más, iglesia, la sensibilidad del espíritu para atreverse a meter un cuchillo, a arrancarle el corazón y comérselo. Este tipo de acciones no aparecen de la noche a la mañana. Aparecen a medida de que pasa el tiempo. Escuchamos de Dios, no nos interesa. Escuchamos lo correcto, no nos interesa. Escuchamos de hacer el bien, no nos interesa. Le damos la espalda, seguimos ideas, seguimos conceptos, seguimos principios, seguimos el instinto, no la razón, cuanto menos la moralidad, cuanto menos el discernimiento espiritual. ¿Hasta qué punto, pregunto yo,
un tipo como este pueda tener la oportunidad de arrepentirse. Porque el corazón de este individuo, olvidémonos de un caso tan fuerte como este. Vivimos en la zona rural, vamos a orar a las parcelas. Algunas predicaciones las hemos hecho junto a las parcelas, junto a los sembradíos, y donde pasan las carretas para llevar el maíz y el sorgo y el trigo, donde pasan las carretas, allí no crece la hierba, aunque sea tierra fértil. Es tierra dura, es tierra insensible para el crecimiento. Cuando la Biblia nos habla de que el corazón del hombre se ha entenebrecido, nos habla y nos compara el corazón del hombre con este tipo de tierra, que de tanto pecar, de tanto hacer lo incorrecto, de tanto hacer lo malo, de tanto hacer lo que no es agradable a los ojos de Dios, su corazón se vuelve insensible. Y es ahí donde entra la insensibilidad espiritual. Porque el versículo que acabamos de leer nos dice que Dios perdona todo, hermanos. Dios es tan grande, Dios es tan amoroso, Dios es tan lleno de misericordia. El sacrificio de Cristo fue por el más vil y ruin pecador. Pero lo único que no perdona, dice la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia nos habla del caso de Saúl. Saúl fue elegido como rey de Israel. Y Saúl estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, siempre y cuando la voluntad de Dios no interfiriera con sus planes y voluntad personal. Y dice la Biblia que la constante en la vida del rey Saúl fue capricho, capricho, capricho y capricho. Hasta que dice la Biblia que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y venía un espíritu inmundo a atormentarle. Y cuando se sentía atormentado por aquel espíritu inmundo, mandaba Saúl a que trajeran a David para que tocara el arpa, y David con su arpa le traía paz al corazón. ¿Qué pasa cuando nosotros somos confrontados con el pecado? ¿Qué pasa cuando nosotros somos confrontados con la realidad eterna, con la responsabilidad eternal del cielo, del infierno? ¿Qué pasa cuando nosotros somos confrontados con el compromiso moral de Dios? No del colectivo lésbico gay, no del colectivo pro aborto, no de los que compran armas para matarse unos a otros, no de los que están cazando inmigrantes. Cuando nos confrontamos con las verdades, los principios y las leyes de eternidad de Dios, somos confrontados una vez. Y a lo mejor nosotros decimos: híjole, no he sido bueno, perdóname Dios. Pero dejamos pasar aquello y somos confrontados otra vez y nosotros decimos: híjole, pues ya lo hice, ya que. Y somos confrontados. Y luego otra, y luego otra, y luego otra, y de ese otra, y otra, y otra, y otra, y otra, llega el momento en que el espíritu del hombre, en que el corazón del hombre es como esa mano que usa el martillo y que se llena de callos. Se vuelve insensible. Por eso el Señor Jesús dice: todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces resulta, mis hermanos, que la blasfemia contra el Espíritu Santo es resistir una vez, y resistí otra vez, y resistí otra vez, y otra vez, y otra vez a la voz de Dios. La palabra resistir nos lleva a endurecernos una vez, otra vez, otra vez. Y entonces el Dios de amor sigue siendo Dios de amor. El Dios
que envió a su Hijo para que muriera por nosotros en el Calvario, sigue siendo el Dios que nos ama tanto, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces el Dios de misericordia sigue siendo el Dios de misericordia. Y entonces el Dios que perdona sigue siendo el Dios que perdona. Y entonces debemos entender que el problema no está en Dios, porque Él sigue siendo amoroso, grande en perdonar, lleno de misericordia. Y el problema no está en Dios, el problema está en el corazón del ser humano. Por eso antes, cuando nosotros éramos chiquitos, le respondíamos a mamá o a papá, nos daban una cachita, íbamos a recoger los dientes hasta allá, hasta el patio de atrás. Hoy día el hijo le responde a su mamá y a su papá, mamá y papá le pegan y el hijo puede meterle una demanda a su mamá para que la metan a la cárcel por violencia intrafamiliar. Por eso hoy en día, porque el hombre se ha endurecido y se ha olvidado de los conceptos y de los preceptos de Dios, de los mandatos eternales de Dios. Por eso, hermana, usted que se casó, que concibió un hijo, que lo dio a luz y con mucho dolor, a lo mejor no le hicieron cesárea y sufrió dolores de parto, y cuidó al niño de bebé y luego de más grandecito y luego de niño, lo atendió en la adolescencia. Pues ahora resulta que la señora secretaria de gobernación en nuestra nación quiere que los hijos se le entreguen al Estado después de que usted le costó, después de que usted sufrió, después de que yo le enseñé a mis hijos los principios espirituales. Yo no se los voy a entregar al Estado, porque el Estado lo único que ha traído ha sido insensibilidad al corazón y al espíritu del hombre. Ha sido adoctrinamiento para llamarle a lo negro blanco, a lo blanco negro, al pecado bendición y a la bendición llamarla pecado. Hoy en día, cuando a veces predica MacDiel, que predica mi hijo, tiene en sus redes sociales tiene muchos amigos, unos siervos de Dios. Conozco muchos siervos de Dios que son amigos de mi hijo y que están recibiendo su formación ministerial y de servicio a Dios juntos. Pero hay otros que no sé de dónde los sacó mi hijo, pero yo que ni él los conoce, ¿no? Y que algunos abren su corazón. Estoy seguro que algunos abren su corazón y saben escuchar a Dios, pero algunos se burlan. Satanás es el Padre, Satanás es Dios, y le ponen allí todo ese tipo de comentarios. Y entonces usted se mete al perfil de estos muchachitos y se da cuenta que son adolescentes de preparatoria o de universidad. No son gente sabia, no son gente sensata, no son gente pensante, son chamacos hedonistas. Son chamacos que sus padres no les enseñaron a diferenciar lo bueno de lo malo y que ahora están trayendo un problema de blasfemia, de escarnio a la palabra y a la voz de Dios. Por eso, ante todos estos cambios que estamos viviendo, la mejor manera de curar nuestra sociedad es cuando todavía está sana. Es cuando todavía está sensible a la voz. Es cuando todavía está sensible a Dios. Es cuando todavía está sensible a la presencia de Dios. No cuando se ha endurecido una vez y otra vez y otra vez y otra vez. No cuando ha rechazado una vez la palabra de Dios y otra vez y otra vez y otra vez, porque eso es lo que lleva al individuo o al colectivo a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso Cristo viene, porque Dios quiere respetar la declaración de independencia de lo espiritual de Dios que el hombre ha declarado. Y Dios, haga de cuenta como si Dios dijera: si la sociedad quiere vivir sin la presencia de mi Espíritu Santo, dice la Biblia en Tesalonicenses
que el hijo de pecado, el hombre de perdición, al que nosotros le llamamos el anticristo, aún no se ha manifestado, pero se va a manifestar. Pero hay alguien que lo detiene, hasta que ese alguien que lo está deteniendo se ha quitado de en medio. Ese alguien que lo detiene es la divina y bendita presencia de esa tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Y entonces cuando el Espíritu Santo, el freno moral, el freno espiritual, la dirección en el consciente y en el inconsciente sea quitada de en medio, entonces la sociedad va a saber verdaderamente lo que es vivir en independencia de Dios. Hoy, mis hermanos, hoy les queremos invitar para que voltee al cielo. Si hoy usted todavía tiene esa chispa, esa sensibilidad, como cuando se pica con un alfiler, en donde la carne es sensible, cuando le hablan de Dios, hoy le aconsejo, haga caso a esa sensibilidad. Si usted aún siente que hay violencia intrafamiliar y se siente mal, aún ahorita que usted se siente mal, siga fomentando y cultivando esa sensibilidad, obedeciendo a Dios. Si los jóvenes, los niños, los adolescentes, cuando le responden a mamá o a papá, se siguen sintiendo mal por haberle respondido a mamá y a papá, que sigan cultivando esa sensibilidad. Porque ignorar ese sentimiento y volverlo a ignorar y volverlo a ignorar y volverlo a ignorar lleva a una insensibilidad, a una callosidad, a un entenebrecimiento moral, almático y espiritual. Y esto es grave. Por eso vivimos en una sociedad en la que la lógica nos dice que si Dios no interviene, no sabemos qué va a pasar. Por eso hoy le aconsejamos, sea sensible a la voz de Dios, atienda la voz de Dios, abra su corazón, esté dispuesto a obedecer a Dios. Yo le quiero pedir, ahí donde usted se encuentra, quiero pedirle que cierre sus ojos. Que cierre sus ojos y que le diga a Dios, Dios, el mundo te ha resistido una vez, otra vez y otra vez, y ha entrado en una etapa de entenebrecimiento. Te ha declarado la independencia, pero nosotros hoy te queremos obedecer y declarar dependencia. Hoy, Señor, queremos declararte dependencia de tu amor, dependencia a tu voz, a tu palabra, dependencia a tu cruz. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestras motivaciones. Bendice a la sociedad en la que vivimos. Queremos predicar tu palabra, pero danos ardiente luz y valor para continuar a hacerlo. A veces estamos tan cansados, tan agobiados, pero sabemos que la sociedad te necesita. Tu palabra dice que tu espíritu habrá de redarguir de pecado, justicia y juicio, para que vengan a ti y se entreguen. Hoy te entregamos nuestro corazón. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios. Nosotros somos solamente ovejas, y en medio de los errores y de las equivocaciones, nada de lo que nosotros hayamos cometido te sorprende, porque nos conoces. Límpianos y ayúdanos a ir de gloria en gloria y de poder en poder. En el nombre de Jesús, ayúdanos a cuidar tu presencia, que nada más nos importe que cuidar tu presencia. En el nombre bello y hermoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amados, les dejamos este sencillo mensaje. Nos ponemos a sus órdenes por inbox o por WhatsApp
Somos Ribera del Quebar, un ministerio sencillo que predica en el norte de Morelia o en el sur de Tarimba. Estamos dispuestos a visitarle, a orar por usted, a llevarlo cada día en nuestras oraciones. Que Dios les bendiga. Gracias por su apoyo y por sus oraciones.